de lo que estábamos hablando ayer. Digamos, por aquí, ¿no? Muy importante esto, muchachos, para la vida real. No más de una semana de AINES sistémicos. Cuando digo sistémico es o inyectados o por vía oral, porque los AINES también vienen tópicos. Voltaren, el gel tópico. Eso se pueden usar más días, ¿sí? Y de hecho, las guías de osteoartritis, osteoartrosis recomiendan el uso tópico de los AINES, pues porque son más seguros que los AINES sistémicos. Entonces los abuelitos le pueden poner diclofenaco en la rodilla de forma más segura, ¿sí? Que estar tomando esto por más de una semana, aumentando el riesgo de las reacciones adversas que mencionábamos ayer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y dentro de las reacciones adversas, pues ya las vimos, ¿no? Hipersensibilidad, alergia. Hay personas que tienen alergia a los AINES o a todos o solo a una clase de AINES. Entonces la hipersensibilidad no siempre es cruzada. Los síntomas digestivos, las hemorragias, la dispepsia, el dolor abdominal, úlceras, el Helicobacter pylori y los AINES son las dos primeras causas de hemorragia digestiva en el mundo. ¿Listo? Y si yo combino Helicobacter más AINE, pues el riesgo es aún mayor. El riesgo es aún mayor. Y si es un adulto mayor, peor, ¿no? Los viejos tienen mayor riesgo de sangrado. Ustedes se acordarán del artículo del Alka-Seltzer que les puse a leer eh, hace un par de semanas, cuando estuvimos hablando de los medicamentos OTC. Y al final ese artículo tiene una tabla que muestra el riesgo de hemorragia digestiva cuando el paciente tiene Helicobacter, cuando toma AINE, cuando es un adulto mayor, cuando tiene antecedentes de enfermedad ulceropéptica. El riesgo se va multiplicando cada vez más. ¿Listo? Los eventos cardiovasculares, entonces los AINES están asociados a crisis hipertensivas y infartos, insuficiencia renal, ¿listo? Insuficiencia renal. Entonces, tener eso en cuenta porque a veces los pacientes utilizan varios medicamentos que pueden ser nefrotóxicos, ¿no? Nefrotóxicos. Un AINE, un medio de contraste, los IECA, que disminuyen tasa de filtrado glomerular. Entonces, cuando yo combino varios medicamentos con potencial nefrotóxico, pues aumenta el riesgo de la nefrotoxicidad inducida por medicamentos. Y crisis asmática, ¿listo? Esto de la crisis asmática, no sé si lo vimos ayer, pero solo para recordarlo. Cuando yo inhibo las ciclooxigenasas, todo el ácido araquidónico queda disponible para la vía de la lipoxigenasa, entonces aumenta la síntesis de los leucotrienos y los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Entonces hay pacientes asmáticos que tienen intolerancia a los AINES, intolerancia a los AINES. Creo que hay una triada que se llama la triada de Guidal, yo no me acuerdo cómo se llama esa triada, ¿sí? Que es intolerancia a los AINES, asma, poliposis nasal. ¿Es esta? O la triada de Samter, sí. La triada de Samter o la triada del ácido acetil salicílico. Asma, pólipos nasales, intolerancia a los AINES. ¿Listo? Intolerancia a los AINES. Y se presentan los pacientes que son asmáticos, que son intolerantes a los AINES, por lo que estábamos mencionando, ¿no? Por lo que estábamos mencionando. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan un paciente asmático, siempre hay que evaluar la intolerancia a los AINES. ¿Bien? Porque a veces el paciente con asma, cuando le da gripa, fiebre, malestar, escalofríos, pues puede tomar ibuprofeno para el control de estos síntomas.
de la fiebre, el malestar, el escalofrío, y lo que hace es empeorar la crisis asmática. Muy bien, entonces no olviden esa triada que se presenta con los AINES. ¿Listo? Y no olvidar el DILI, la injuria hepática inducida por medicamentos, que fue el motivo para retirar nimesulida de, de, de Europa, de todo el mundo y de Colombia este año. No sé si yo les mandé un artículo, es que se me escapa el nombre de los representantes de Stephanie y el otro es, o la otra, Stephanie Jaraba, ¿cierto? Sí. Ay, fue madre. El dúo. Stephanie, ¿tenemos grupo en común o no? Yo no me acuerdo si ustedes son tantos estudiantes y tengo tantos grupos que la cabeza a veces me mama gallo. Representantes, farmacología, ¿será este? No, Stephanie no responde. Debe decir que no está conectado y la representante. Bueno. Mm, Stephanie, ahí te mandé un artículo. No sé si me estás escuchando, pero espero que el mensaje le quede a todo el mundo. Un boletín, en donde hablan de un fraude científico que ocurrió con los COPSIB. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los COPSIB? Estos. Y así se ve la presentación, sí. Inhibe la ciclooxigenasados. Entonces, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Entonces, a la representante le acabo de enviar un artículo pequeñito en español sobre un fraude científico que ocurrió con los COPSIB y al final de ese pequeño boletín farmacológico hablan de la nimesulida y su retiro del mercado en Europa. ¿Sí? Y ustedes pueden buscar el retiro de nimesulida aquí en Colombia. ¿Listo? Ya esto lo explicamos ayer de el efecto adverso que tiene. No olviden que efecto adverso es sinónimo de reacción adversa y que es diferente a evento adverso. Una cosa es el evento adverso y otra cosa este par de sinónimos, efecto y reacción adversa. ¿Listo? Entonces el uso de estos medicamentos aumenta el riesgo de infarto, de eventos cerebrovasculares, de crisis hipertensivas y los que más riesgo tienen son los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. ¿Listo? Entonces hay que evitar el uso de estos medicamentos en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. ¿Sí? Los estudios han mostrado, los metaanálisis han mostrado que quizás el AINE más seguro es el naproxeno en pacientes con historia de infarto o de riesgo de muerte cardiovascular. ¿Sí? Entonces han salido unos flujogramas que tratan de orientarnos el uso del AINE dependiendo del riesgo de infarto del paciente y del riesgo gastrointestinal. ¿Listo? Entonces habrán pacientes que requieren AINES por alguna condición inflamatoria, por dolor, que tengan un alto riesgo cardiovascular, alto riesgo gastrointestinal. Y habrán pacientes con bajo riesgo gastrointestinal. Y a su vez, esos que tienen bajo riesgo gastrointestinal pueden tener bajo riesgo cardiovascular. Como no tienen riesgo de hemorragia y no tienen riesgo de infarto, yo podría utilizar un AINE no selectivo, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, meloxicam, indometacina, dipirona. Digamos, no hay problema porque el riesgo es bajo en los dos escenarios. Pero hay pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, ¿listo? Y lo que les acabo de decir, lo más razonable sería pensar en utilizar el naproxeno, porque los estudios han mostrado que el naproxeno es de los más seguros en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Bien,
Nos vamos para el otro lado, que son los pacientes con riesgo de hemorragia digestiva. Señor o señora, sí, porque el naproxeno es muy gastrolesivo. Entonces tú tienes un bajo riesgo gastrointestinal y se supone que no hay riesgo de sangrado gastrointestinal. Pero el naproxeno tiene una ventaja y es que protege mucho el corazón, pero no protege para nada el estómago. Entonces el naproxeno puede ser uno de los más gastrolesivos, ¿sí? Como se ve en esta imagen. Naproxeno, alto riesgo gastrointestinal. Entonces, no sería descabellado si uno sospecha y usted dice, oiga, yo necesito naproxeno porque el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular y bueno, yo no quiero que tenga una crisis hipertensiva o algo. Pero este señor me ha contado que tiene antecedentes de gastritis, que tuvo un helicobacter. Entonces, como que uno entra en una situación que uno no sabe qué hacer, entonces no sería descabellado dar un inhibidor de bomba de protones para proteger del riesgo de la hemorragia digestiva. Esto es un poco de cascada farmacológica, ¿no? Este es el típico ejemplo de una cascada farmacológica. Con un medicamento que es el naproxeno, le estoy solucionando un problema, pero le estoy generando otro problema. Entonces yo uso otro medicamento para solucionar el problema que utilizó el medicamento previo. Y el IBP generará otro problema y después me busco otro medicamento para generar los problemas del IBP. Y así entro en lo que se conoce como la cascada farmacológica. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bien. Oiga, acuérdense de decirle a Stephanie que les comparta el artículo. ¿Sí? Compartir el artículo. Ya lo Ah, envió. excelente. Ahora, alto riesgo gastrointestinal con bajo riesgo cardiovascular. ¿Sí? Como el riesgo cardiovascular es bajo, podría utilizar un inhibidor de la ciclooxigenasa. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los selectivos, eh, tienen menos riesgo de sangrado. No vamos a decir que cero, menos. Acuérdense del estudio. Igual hay eventos en los dos grupos. En los dos grupos se presentan eventos hemorrágicos, ¿sí? Solo que con los selectivos, pues es mucho menos el riesgo, pero no es cero, no es cero. Ellos también tuvieron hemorragias digestivas superiores. Entonces, por eso se menciona que si lo que más hay que proteger es el aparato gastrointestinal de una hemorragia, los inhibidores selectivos son más seguros desde el punto de vista digestivo, pero muy inseguros desde el punto de vista cardiovascular. Listo. El paciente que tiene alto y alto, pues lo ideal es no usar, porque termina con hemorragia y termina con infarto. ¿Sí? Si es muy alto riesgo cardiovascular, el naproxeno será el más razonable y lo acompañaríamos de un IVP. Entonces, en Colombia existen medicamentos del grupo de los AINES que ya vienen acompañados con inhibidores de bomba. ¿Sí? En un solo comprimido, en una sola cápsula, uno encuentra los dos principios activos. ¿Listo? Solo que normalmente no están cubiertos por el plan de beneficios. Entonces a uno le toca formularlos por separado, ¿sí? Pero uno puede ir a una droguería y consigue diferentes presentaciones en donde se combinan los dos principios activos. ¿Listo? Si hay muy alto riesgo gastrointestinal, bueno, el COX sería más razonable junto a un IVP. ¿Listo? Junto a un IVP. Pero yo personalmente, a pesar de que esto sea la guía, y una guía canadiense donde daban algunas orientaciones. Eh, yo personalmente prefiero no utilizar los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 en alto riesgo cardiovascular. ¿Listo? Estos son los metaanálisis que se han realizado. Entonces, muestran la medida de asociación de cada uno de los principios activos y se dan cuenta
todos los inhibidores son como los que más estarían asociados a, ¿no? De pronto aquí el etoricopsid, pues no les dio, pero los otros sí. ¿Listo? Y muerte cardiovascular por todas las causas. Todos aumentarían, estarían un poquito más asociados, ¿sí? Pues uno tiene que pensar que el intervalo de confianza tiene que atravesar todo el valor nulo para decir que es estadísticamente significativo, pero si se dan cuenta, el naproxeno casi que da uno, ¿sí? Y cuando una medida de asociación da uno, pues uno dice que el valor es nulo y que no hay asociación entre el consumo de naproxeno y la muerte cardiovascular. Entonces, estos metaanálisis son los que muestran que el naproxeno podría ser un poquito más seguro que los demás. ¿Listo? Insuficiencia renal. Estos medicamentos como disminuyen la perfusión del riñón porque las prostaglandinas son importantes para la vasodilatación y la perfusión renal. Entonces, la disminución de la perfusión renal en adultos mayores, pacientes deshidratados, que tengan de base insuficiencia renal, que tomen diuréticos, que tomen IECAs, lo que les mencionaba hace un par de minutos. Los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son medicamentos que disminuyen la TFG, la tasa de filtrado glomerular, la disminuyen. Entonces, un IECA puede empeorar una insuficiencia renal. Son nefroprotectores, pero al disminuir la tasa de filtrado, pueden empeorar la falla renal. ¿Listo? Fármacos nefrotóxicos concomitantes. Entonces hay que evaluar cada vez que prescriban un AINE en un adulto mayor, sobre todo. En un paciente joven de 20 años, pues no es un anciano, no está deshidratado, no tiene falla renal, no toma diuréticos, no toma IECAS. El riesgo de insuficiencia renal no sería tan alto. ¿Listo? Y pueden haber diferentes manifestaciones a nivel renal, ¿no? Entonces, una insuficiencia prerrenal, una necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, ¿listo? La acidosis, trastornos del sodio, crisis hipertensivas. Entonces, todas estas son o podrían ser manifestaciones renales de una sobredosis por AINES. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sobredosis por aspirina. No, esos pacientes llegan con una acidosis severas. ¿Listo? Acidosis severas. ¿Mm? Entonces mencionábamos aquí que el uso de AINE bloquea la prostaglandina, disminuye la vasodilatación renal, se me cae la perfusión, si el paciente está hipovolémico y si se está tomando un IECA, que son famosos por disminuir la tasa de filtrado, porque como los IECA tienen impacto en la angiotensina 2 y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor de la arteriola eferente, entonces cuando se cae la presión de la eferente, la presión intraglomerular cae, ¿sí? El filtrado es malo. Yo necesito una buena presión en la arteriola aferente para que la presión dentro del glomérulo sea alta, ¿sí? O sea adecuada. Porque si no hay presión, pues no hay filtrado. Por eso es que los IECA disminuyen la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si yo tengo un paciente adulto mayor deshidratado en urgencias, con dolor, que toma IECAs, diuréticos, y mi idea es ponerle un diclofenaco, bueno, no le deje el diclofenaco por horario, 3 días, 5 días, porque en 5 días va a estar en falla renal. Y la creatinina empieza en 0,6, 0,8 y en 48 horas ya va en 1,2, 1,4. ¿Sí? Hay una escala eh, para evaluar la insuficiencia renal aguda. ¿La conocen? La de Cadigo, ¿no? Sí. Otra, escopeta. Rifle, ya no se utiliza mucho. Rifle. La escala de rifle que ya no se utiliza tanto. Eso era riesgo, injuria, falla, diálisis. Ya no se utiliza tanto el rifle, pero en mi época eso era pregunta de medicina interna fija. Pero ya el rifle ha pasado un poquito a desuso. ¿Sí? Eh,
¿Te suena Akin? Sí, también. Entonces, Akin muy utilizada en la práctica clínica, ¿no? Seguro que a usted en el internado se la van a preguntar, ¿sí? Entonces, desde ahora, recomiendo ir familiarizándose con la escala de Akin, ¿sí? Porque allá le van a preguntar, oye, ¿qué Akin tiene el paciente? Uno, dos, tres. Porque usted está en plena revista y le preguntan, usted dice, bueno, le va a presentar un paciente. Adelante. Paciente de 60 años con falla renal aguda. Dos, paciente. Entonces, ahí el internista lo para y le dice, ¿qué Akin tiene el paciente? Para haber hecho el diagnóstico de, ¿listo? Entonces, de una vez nos vamos familiarizando con esta. Y cuando estén en cirugía, pues se familiarizan y ya se sabe la escala de Alvarado. Es que a mí le preguntamos a alguien aquí, Kenny Salas. Oiga, Kenny, usted aparece 2 veces conectada, tan chistoso. Kenny Salas, ¿qué es la escala de Alvarado? Kenny no está. Leslie Michelle tampoco está. Bueno, entonces preguntémosle a Nicolás Gómez. No Hola, está. doc. Hágale, Nico. Escala de Alvarado. Visto en la preguntado en el parcial y retroalimentado. Sí, sí, señor. A estas alturas, después de que me Es lo para pregunte. evaluar la... ¿cómo era la...? Ay, yo no me acuerdo. Apendicitis. Apendicitis. Apendicitis Apendicitis. aguda. ¿Listo? Aguda. Aguda. Porque cuando usted esté en el rural y usted le haga un alvarado y el alvarado esté negativo, ahí que usted le puede dar salida a ese paciente con mucha certeza de que el paciente no tiene una apendicitis, porque sería muy grave darle salida y que la tuviera, porque le hace una peritonitis en la casa y se le muere en la casa. ¿Listo? Porque el paciente le cree lo que usted le está diciendo. Pero si usted tiene un cuadro hemático en el rural, un cuadro hemático, y aplica la escala de síntomas que aparece ahí y sale positiva la escala de Alvarado, remita a ese paciente y usted pone en la orden de remisión motivo para remitirlo, sospecha de apendicitis por Alvarado, tantos puntos. El del otro lado, el médico que le recibe esa orden allá en el otro hospital o el cirujano, yo se lo recibo. Pero si usted dice paciente con dolor abdominal, sospecho apendicitis, no le escribe nada más, el cirujano le va a decir, ese paciente yo no se lo recibo porque viene mal remitido, no me dice nada. ¿Sí? Entonces, usted se llena de razones para que no le nieguen la remisión, porque ojo, les van a negar remisiones. Usted trata de remitirlo y el hospital de segundo nivel le dice, no se lo recibo, manéjelo allá. Lo puede manejar en primer nivel. Entonces usted justifica muy bien en su historia clínica por qué le tienen que aceptar el paciente. ¿Listo? Y pasa todo el tiempo. A veces no leen. A veces uno diga, el paciente viene con una amputación traumática y no leen eso y manéjelo allá. Oiga, le estoy diciendo que el paciente, usted lo llama al médico. ¿Qué va, médico? Es que le acabo de remitir un paciente y usted me lo negó. Oiga, al paciente le falta una pierna, le pasó un camión por encima. ¿Me lo recibe, por favor? Es que no había leído. Bueno, todo bien. ¿Sí? Que a veces les da por negar los pacientes. Muy bien. Entonces, no olvidar ahí Akin. Y si usted tiene una creatinina en el hospital, primer nivel, usted puede hacer un Akin, paciente de Akin 2 y se lo reciben allá en segundo nivel. ¿Listo? Lo que estábamos hablando, las alergias, el angedema, el broncoespasmo. ¿Sí? Muy bien. Los episodios de sangrado por la inhibición de la agregación plaquetaria a través del tromboxano A2. ¿Listo? Aquí están las presentaciones: ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, celecoxib, etoricopsib, cápsulas, tabletas, polvo efervescente, por ejemplo, la aspirina, y las dosis que la idea es que con el tiempo nos las vayamos aprendiendo. ¿Listo? No olvidar que la aspirina tiene una dosis cardioprotectora,
pero sus dosis analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias usualmente son de 500 hacia arriba, ¿sí? Yo no le puedo quitar el dolor a un paciente, pues, si no tengo más, si estoy en un pueblo y el único analgésico que hay es cardioaspirina y el paciente tiene un dolor tremendo, pues yo le doy la cardioaspirina y cojo y le doy 5 tabletas, ¿sí? Pero ojo, hay presentaciones de 500 miligramos, de 500 miligramos. El Alka-Seltzer normalmente tiene esa dosis, ¿listo? Para el guayao y la pesadez, etc, etc. Un medicamento que es especial dentro del grupo de los analgésicos, que es el paracetamol, ¿sí? Que tiene efectos periféricos por inhibición de síntesis de prostaglandinas en células periféricas a través de posiblemente la ciclooxigenasa 3, disminuyendo el impulso nervioso, ¿sí? Y a nivel del sistema nervioso central, eh, hay mecanismos para, en semiología seguro que lo vieron, los mecanismos centrales de la fiebre, entonces disminuye, ¿sí? La sensibilidad de ese centro termorregulador a los pirógenos, ¿sí? Entonces el centro termorregulador responde menos a los pirógenos y el paciente no hace tanta fiebre. ¿Listo? No se activan esos mecanismos de fiebre que describen ahí en el libro de semiología. ¿Bien? Entonces, tiene varios mecanismos de acción el acetaminofén, tiene unos metabolitos intermedios también. Cuando se metaboliza, aparecen unos metabolitos intermedios que tienen efectos sobre la transmisión al bloquear unos canales prematuros de calcio, de potasio. Entonces, disminuyen el impulso nervioso a través del bloqueo de la conducción de la señal electroquímica a través de unos metabolitos intermedios que tiene. ¿Listo? Uno se puede gastar o puede hacer una tesis completa del mecanismo de acción del acetaminofén, porque eso hay estudios y buscan por dónde es que funciona. Y hoy en día todo el mundo dice, muchas personas dicen, el acetaminofén es un medicamento que se usa mucho, pero que todavía no sabemos muy bien cómo funciona. A diferencia del ibuprofeno, que tiene un mecanismo perfectamente descrito. ¿Sí? El acetaminofén como que mucha teoría. Bien. Eh, Se absorbe en el intestino delgado. Tiene un tiempo de latencia de 30 a 60 minutos. Importante para cuando estén en pediatría, porque la mamá le va a preguntar, doctor, ¿y a qué hora se le quita la fiebre? Doctor, ¿y a qué hora le baja el dolorcito? Doctor, ¿y a qué hora? Bueno, el tiempo de latencia del acetaminofeno, del paracetamol, es mejor que le digamos paracetamol, ¿listo? En todo el mundo se conoce es como paracetamol, no como acetaminofén. La DCI del acetaminofén es paracetamol. Entonces uno le dice, señora, 30 minuticos, 60 minutos, y ya después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, la fiebre no ha mejorado, bueno, toca pensar plan B. Tiene una buena biodisponibilidad, su unión a proteínas plasmáticas es baja, o sea que no tiene tantas interacciones como los AINES, porque es que los AINES están llenos de interacciones, el acetaminofén no. Por eso es que se utiliza con warfarina, con anticoagulantes, con heparina, con muchos medicamentos yo podría combinar el acetaminofén sin aumentar el riesgo de crisis hipertensiva, de hemorragias, de infartos, de... Entonces, los médicos tenemos fama en Colombia y que solo formulamos el acetaminofén. Sí, es verdad, pensando en la seguridad del paciente. ¿Listo? Porque yo le puedo decir al paciente, tiene dolor crónico, bueno, tome ibuprofeno todos los días. Pero a nadie se le ocurre mandarle ibuprofeno 800 miligramos uno al día durante todo el año. Pero yo sí le puedo decir al paciente, pues tómense 2 tabletas de acetaminofén todas las noches antes de dormir, todo el año, ¿sí? Obviamente si no hay otras condiciones de riesgo, pero el uso de acetaminofén puede ser crónico, crónico, en los adultos mayores que tienen tantos problemas articulares y que tienen dolor crónico, ¿sí? Ya hablamos del metabolismo, ya hablamos del metabolismo eh, del acetaminofén y recordar esto, se tolera muy bien en el estómago, por eso se usa de manera amplia en todo el mundo. No hay tanto riesgo de hipersensibilidad, sus reacciones adversas pues son más bien infrecuentes. Por vía endovenosa pueden dar náuseas, vómito, hipohipertensión, taquicardia, pero por vía endovenosa. ¿Sí? ¿Dónde se usa
la vía endovenosa en cuidado intensivo. Cuidado intensivo. ¿Listo? O en pacientes con dolor agudo en urgencias, población pediátrica que han utilizado otros medicamentos y no mejora, bueno, está el acetaminofén endovenoso, pero normalmente se usa más en cuidado intensivo. Y sobredosis, toxicidad hepática. Entonces será una reacción adversa de tipo, pues ¿no? Dosis aumentada, sobre todo por dosis aumentada. ¿Listo? A dosis normales no tendría por qué haber hepatotoxicidad. Ya conocen esto perfectamente. La ruta metabólica del acetaminofén ya se la saben. Principalmente por reacciones de fase 2, menos del 10%, del 10% por una reacción que implica un CYP, en donde aparece una quinona, que las quinonas tienen famas de ser tóxicas, ¿sí? Incluso se hacen estudios con quinonas como sustancias insecticidas o, sí, como sustancias tóxicas, ¿listo? Para fabricar sustancias tóxicas para los cultivos, bueno, con esas propiedades. Entonces, esta sustancia es el famoso NAPQI, famosísima a todo el mundo, es el responsable de la necrosis hepatocelular. ¿Listo? La necrosis hepatocelular. Y el precursor del glutatión, que es quien disminuye la actividad del NAPQI, es la acetilcisteína. Por eso el antídoto de la sobredosis del acetaminofén es la N-acetilcisteína, que se puede administrar o por vía oral o por vía endovenosa. Cuando estén en toxicología y vean sobredosis por acetaminofén, van a revisar los protocolos de administración de la N-acetilcisteína. Pero ya sabemos en este momento de nuestras vidas que el antídoto de la sobredosis por el acetaminofén es la N-acetilcisteína porque es el precursor del glutatión. El glutatión es el que tiene la capacidad de inactivar al NAPQI. En sobredosis de acetaminofén, las reservas de glutatión se agotan, se acaban. Entonces hay que darle el precursor, el precursor. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? No. Todo claro. En Colombia y en todo el mundo el acetaminofén pues, es frecuente como causa de intoxicaciones. Entonces uno tiene que evaluar el riesgo de que el paciente haga una falla hepática. Y los pacientes que hacen falla hepática son los que tienen una dosis muy alta, los que llegan con síntomas, con ictericia, con dolor en hipocondrio derecho. ¿Te oímos? ¿20 gramos? Súper letal. ¿Sí? 20 gramos. La toxicidad, digamos que la acetaminofén tiene dosis tóxica, en donde yo estoy intoxicado pero no me mata. La toxicidad puede aparecer después de los 5 o 6 gramos. ¿Sí? Toxicidad. Entonces puede haber un poquito de alteración de las pruebas de función hepática y eso. Pero la dosis letal, 15, 20 gramos hacia arriba, será la dosis letal. ¿Listo? Eh, Solo una cosita adicional para responder ahí de forma precisa a tu pregunta. Los medicamentos pueden tener dosis tóxicas. ¿Sí? Esto es una dosis tóxica, 6, 7 gramos, pero no es letal. Pero sí me pueden dar manifestaciones, dolor, pero las dosis letales, 15, 20 gramos hacia arriba, ya la cosa se pone compleja. ¿Listo? Entonces los pacientes a veces llegan con dosis de 30 gramos, porque uno dice, bueno, si la tableta viene de 500, pues si se tomó 100, 200, 300 tabletas, pues yo puedo calcular cuántos gramos se toma el paciente. ¿Listo? Entonces, si uno el cálculo le da, ¿no? 25 gramos de acetaminofén, pues uno de entrada le dice a los familiares de, pues hay que trabajarle al paciente, todas las medidas, lo que se tenga que hacer, pero de entrada uno le dice, se tomó la dosis letal, ¿sí? No se tomó la dosis tóxica, o bueno, se tomó dosis tóxicas letales, ¿sí? Porque a veces llegan, no, 8 gramos, bueno, es una dosis tóxica, pero no es una dosis letal, ¿listo?
¿Cuál sería la dosis máxima? En ustedes jóvenes así, 4 gramos al día. ¿Listo? 4 gramos al día, 2 tableticas cada 6 horas, porque la tableta como viene de 500, entonces serán 1000 miligramos en 2 tabletas. Y si me la tomo cada 6 horas, pues serán 4 tomas al día, 4 gramos, 4 gramos diarios, será lo máximo. En Estados Unidos, como tenían tantos trasplantes hepáticos por culpa del paracetamol, ellos son más estrictos y dicen, no, en Estados Unidos son 3 gramos. ¿Sí? Y normalmente en Estados Unidos el paracetamol viene de 300 miligramos o de 250. Ellos no le ponen 500 a las tabletas porque ellos saben que la gente se las toma todas y terminan con falla hepática. Si el paciente tiene antecedente de cirrosis, hay compromiso de la función hepática o son pacientes alcohólicos, la dosis máxima en ellos serían 2 gramos al día. Lo mismo aplica para el paciente que toma warfarina. La warfarina es un anticoagulante utilizado en todo el mundo, en Colombia también. Y esos pacientes con warfarina, pues, riesgo de sangrado, la dosis máxima en esos pacientes que toman warfarina serían también 2 gramos. Aunque no tienen mucha interacción, los estudios han mostrado que esta es la dosis de seguridad en personas que toman warfarina. Si el paciente no está con cirrosis, no está deshidratado, no es alcohólico, nada de eso, yo le puedo dar los 4 gramos al día. ¿Listo? 4 gramos al día. Bien. Pero esta dosis letal. ¿Listo, estimado? Firmes. Eh, entonces, el paciente llega con una sobredosis y en algunos hospitales se pueden pedir niveles plasmáticos de acetaminofén, así como cuando uno mide la hemoglobina en sangre, el colesterol, el azúcar, pues se puede pedir acetaminofén en plasma. Y lo ideal es que la muestra se tome a las 4 horas después de la ingestión. Es decir, si el paciente tuvo la sobredosis a las 8 de la mañana, hoy, bueno, tantas tabletas, listo. Vamos a tomar una muestra 4 horas después de la ingestión. Es el mejor momento, porque así fue como diseñaron este nomograma. Este nomograma se llama el nomograma de Rumack y Matthew, ¿listo? Para evaluar el riesgo de falla hepática en los pacientes con sobredosis. Es una herramienta más, pero no olvidar los otros criterios de falla hepática, ¿sí? Uno cuando sospecha que un paciente está en una insuficiencia hepática aguda, cuando está coagulopático, coagulopatía, porque como el hígado es el que sintetiza los factores de coagulación, entonces los tiempos de coagulación, el PT y el PTT, se prolongan en un paciente con coagulopatía. Entonces un paciente con sobredosis de acetaminofén, hay que pedirle tiempos de coagulación, porque si están prolongados es porque ya está haciendo una falla hepática. Entonces, PT y PTT, tiempos prolongados. Listo. Las transaminasas, si están elevadas las transaminasas, AST, ALT, pues el paciente tiene una necrosis hepática. Entonces ahí tengo ya más criterios que me están hablando de la falla hepática fulminante. Está coagulopático, sus transaminasas están aumentadas, el paciente está con encefalopatía, tiene alteración del estado de conciencia y no produce glucosa del hígado, entonces el paciente está con hipoglucemia y hipoalbuminemia. Entonces la albúmina también disminuye, porque como la albúmina se sintetiza en el hígado, entonces los pacientes que hacen una falla hepática aguda, los tiempos de coagulación súper prolongados, las transaminasas elevadas, encefalopatía, hipoglucemia, disminución de los niveles de albúmina. Ese paciente necesita un hígado nuevo, hay que trasplantarlo. Bien. Y una escala más o una herramienta más de todo esto es los niveles plasmáticos de acetaminofén, porque la acetilcisteína se debe administrar ante dosis tóxicas, ante dosis letales o si el paciente está asintomático y se le pueden pedir niveles plasmáticos y sus niveles plasmáticos están por aquí.
Entonces los pidieron a las 4 horas y estos o a las 6 o a las 8, porque el paciente a veces no llega a las 4 horas, llega 12 horas después. Bueno, pídale 12 horas después. Y si la concentración está por arriba de esa lineecita roja, es porque el paciente tiene alto riesgo de hacer una falla hepática. Entonces, todos los que están por arriba de esa línea son candidatos a recibir N-acetilcisteína. Y el paciente dice, es que me tomé unas tabletas de acetaminofén, estoy asintomático, se solicitaron a las 4 horas los niveles plasmáticos de acetaminofén y las concentraciones están por aquí, por debajo de la línea negra, ese paciente no hay que hacerle nada más. Vigilarlo ahí un par de horas, pero no necesita acetilcisteína. Los que están por arriba, sí. ¿Listo? Entonces la N-acetilcisteína se indicará como antídoto dependiendo de los síntomas del paciente y de las concentraciones plasmáticas del medicamento. Lo que mencionábamos, la dosis máxima serán 4 gramos en general, ¿sí? Población sana, joven, en general. Pero hay pacientes que son alcohólicos, hay pacientes que tienen cirrosis, hay pacientes que están desnutridos, que están hipovolémicos, bueno, en ellos 2 gramitos. O si toman warfarina, 2 gramos. No olvidar que tenemos acetaminofén endovenoso. Seguramente en el hospital de primer nivel del pueblo, pues no, ¿sí? Por allá, cuando uno se hace rurales muy lejos, pues no se consigue todo, ¿no? Sino los medicamentos de combate. Pero como ustedes van a ser residentes de pediatría, de anestesia, de medicina interna, de cuidado intensivo, pues desde ya tienen que saber que ese medicamento sí existe, para que cuando estén empezando su residencia, primer día de turno, el doctor no me hizo la fórmula del acetaminofén endovenoso y, ¿cómo así? ¿Eso existe? Porque muchos médicos se sorprenden al saber que el acetaminofén viene por vía endovenosa y que en Colombia existe. Muy bien. Muchísimas menos interacciones tiene el acetaminofén. ¿Listo? Entonces es más seguro en la práctica clínica. Dipirona. Vamos a hablar específicamente de la dipirona porque tiene sus particularidades también. ¿Listo? Tiene las condiciones que hemos hablado: actividad analgésica, antipirética, antiespasmódica, antiinflamatorio. Entonces, la dipirona, pues, es un aire más, ¿sí? Inhibe ciclooxigenasa, entonces inhibe prostaglandinas a nivel central y periférico. ¿Listo? Tiene la capacidad de disminuir la liberación del calcio intracelular. Entonces la célula no sufre tanta contracción y por eso es tan buen antiespasmódico. Cuando los pacientes tienen cólicos abdominales, biliares, renales, la dipirona es muy buen analgésico. ¿Sí? En Colombia la dipirona es muy buen analgésico. ¿Listo? Y tiene la ventaja de que viene por vía oral, por vía endovenosa y por vía intramuscular. Claro, si el paciente está hospitalizado, pues no sería tan justo con el paciente ponerle una dipirona intramuscular, porque si yo lo tengo hospitalizado, pues lo debería tener canalizado para administrar los medicamentos. Entonces, no es una buena práctica. Que el paciente esté hospitalizado o que esté ahí en urgencias, ya una dipirona intramuscular, eso duele bastante, ¿sí? Entonces, como uno tiene que actuar con prudencia con los pacientes, si está canalizado, si está en observación, sí, administrelo por vía endovenosa, esa dipirona. Pero esa dipirona se tiene que administrar de forma lenta por vía endovenosa. Despacito, como la canción de Luis Fonsi, lentamente, ¿sí? Porque si yo la infundo en un bolo, los pacientes hacen hipotensión y pueden hacer un paro cardíaco. Hacen paro cuando paso la dipirona en bolo, ¿sí? Entonces se infunde de forma lenta. Erika, ¿en cuánto tiempo se debe infundir una dipirona? ¿Erika vino hoy? No vino hoy, Erika. Bueno, No, ¿algún no creo voluntario? que salió de turno. Salió de turno. ¿Algún voluntario que nos hable del tiempo de infusión de la dipirona?
porque usted como médico tiene que saber eso y decirle a sus auxiliares y a sus jefes, porque usted tiene un equipo a cargo, es el líder del equipo. Entonces usted va a formular mucha dipirona en urgencias. ¿Sí? Después se dedicarán a consulta externa y no volverán a trabajar en urgencias porque hay médicos que le tienen fobia a las urgencias. ¿Sí? Y no les gusta trabajar en los servicios de urgencias, pero mientras abre su consultorio particular de consulta externa, tendrá que ver uno que otro pacientico por urgencias. ¿Mm? Y tiene que saber en cuánto tiempo se infunde. ¿Algún voluntario de los que ya han trabajado en hospitales? Porque yo sé que aquí hay varios auxiliares, varios jefes, ¿sí? Que han estado en contacto en la salud. Te oímos. Bueno, 20 minuticos, ustedes infunden en 20 minuticos, ¿sí? Y el paciente está como más susceptible de algo con dipirona, jefe, pásele eso en 30 minutos, páseselo despacito, ¿sí? Yo no quiero que el paciente me haga una hipotensión y después me haga un paro cardíaco y se muera por una dipirona, ¿listo? Entonces es muy buen analgésico en los servicios de urgencias, para las migrañas, para los cálculos biliares, cálculos renales, para diarreas, espasmos intestinales. La dipirona es un medicamento que hay que tener ahí en el radar y en pediatría también es muy bueno, es muy buena para el control de la fiebre. ¿Sí? Entonces, ustedes en pediatría van a utilizar dipirona en los niños en urgencias para el control de fiebre. ¿Listo? Las dosis, bueno, ahí nos las iremos aprendiendo lentamente. En Estados Unidos no existe la dipirona porque los anglosajones tienen un problema con la dipirona y es que hacen neutropenias severas. Ellos hacen neutropenias. Entonces los glóbulos blancos disminuyen de forma significativa. ¿Cuánto es el nivel normal de glóbulos blancos en la sangre por promedio? Acuérdense que siempre son promedios. En medicina dar un valor exacto es promedio. De 6.000 a 10.000. De 6.000 a 10.000. ¿Quién da más o quién da menos? No, que eso varía mucho. Pero en Promedio 8.000, diría yo entonces. promedio 8.000. Bueno, entonces en rango, un rango como entre 3.500 y 7.500, ¿no? Ya unos leucocitos en 9.000, 10.000, pueden ser normales para el paciente, pero ya como que le hacen que uno se prenda un bombillito, ¿sí? Porque 10.000 de leucocitos ya está cogiendo hacia el límite superior, ¿sí? Entonces 10.000 leucocitos ya, y obviamente más el contexto del paciente, entonces 10.000 leucocitos ya puede ser mucho, ¿sí? 3.500 está bien, por abajo de 3.000 ya la cosa no gusta. Entonces a veces los pacientes llegan con 2.800 leucocitos y uno dice, bueno, puedo hacerle un estudio de leucopenia o porque es que está hacia el límite inferior. Ojo, puede ser normal, ¿sí? Y estos pacientes a veces con 2.800 leucocitos van al hematólogo, el hematólogo les pide de todo, el infectólogo les pide todo, todo negativo. Señora, ese es su valor normal para ella, ¿sí? Pero de pronto, para alguien que está con dipirona y que nos llegó con 4.000 leucocitos y que yo le hice un cuadro hemático a los 15 días y ya está morada por 2.800, por 2.000, eso puede ser una neutropenia por dipirona, ¿sí? Entonces la dipirona tienen que ponerle un asterisco en su infusión, hay que hacerlo de forma lenta. La dipirona viene por vía oral, pues no depende de uno la disolución ni la desintegración, la fase biofarmacéutica del principio activo, el paciente se lo toma, ya está. Pero sí depende de usted el tiempo de infusión. Porque si usted le dice a la jefe, páseselo en bolo, la jefe se lo pasa en bolo, ¿sí? Entonces hay cosas que se nos salen de las manos, pero hay otras cosas que no. El tiempo lo podemos decidir y el seguimiento del cuadro hemático también, ¿sí? El paciente ya tiene una neutropenia de entrada, una leucopenia, sea prudente con la dipirona. En Colombia no es frecuente que ocurra la granulocitosis o la neutropenia por dipirona. En Estados Unidos sí. ¿Listo? En los anglosajones sí. Hace poquito el PRAC,
Los anglosajones. ¿Quiénes son? Todos esos arios, monos de 2 metros, europeos, franceses, toda esa gente europea, puro anglosajón. Eh, meta, meta, sí. Acuérdense que la dipirona también se llama metamisol, ¿no? Mm, Entonces, esto, noticia del 21 de junio del 2024. Consultor Salud. Esto es como una plataforma, un grupo colombiano. Bueno, el director es un médico y tiene muy buenas referencias en cuanto a medicamentos, cosas con medicina, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Síganlo en redes. Consultor Salud tiene muy buenas noticias. ¿Listo? De todo lo relacionado a salud, medicamentos en Colombia, en el mundo. Entonces, noticia de Consultor Salud de junio de este año. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, inicia una revisión del metamisol por preocupaciones de seguridad. La preocupación no es la infusión, ¿sí? No es el rayo, no. Es la granulocitosis que puede generar. ¿Listo? Entonces, la Agencia Europea del Medicamento inició una revisión exhaustiva de todos los medicamentos que contienen metamisol, analgésico popular en varios países de la Unión Europea. Esto es por el riesgo de granulocitosis, porque todo el mundo sabe que la granulocitosis mata a los pacientes. Se mueren de leucopenia. ¿Qué es el metamisol? La dipirona. Muchas vías de administración. ¿Qué es la granulocitosis? Entonces el PRAC, que es el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, yo no sé si en Colombia tengamos un PRAC. Yo sé que tenemos el INVIMA y el INVIMA ahí a veces saca unas notas informativas que son medio escuetas, pero bueno. Pero deberíamos ser más fuertes en Colombia en temas de estos comités y que la gente se entere, que la gente se entere. Entonces, el PRAC, que es el comité y que es muy bueno, diferentes personalidades de la salud, químicos, médicos, farmacólogos, epidemiólogos, ese comité es muy bueno, hicieron una evaluación del medicamento, ¿sí? Y Austria, Bulgaria, Croacia, bueno, todos los europeos. ¿Listo? Porque ¿qué pasó? Que algunos anglosajones se fueron a España de vacaciones y como en España está permitido el metamisol, no quiere decir que en todos los países de Europa se comercialice. En algunos sí, en otros no, pero en España sí. Entonces, unos anglosajones de unas regiones europeas en donde el medicamento estaba prohibido en su país, viajaron a España, se fueron de vacaciones y para darles de una diarrea o fiebre o dolor, y como estaban en España, les pusieron dipirona. A esos pacientes les dio granulocitosis. Entonces, se prendieron las alertas en esos pacientes con este medicamento, pero básicamente lo que ellos dicen es, oiga, eh, en España pues el medicamento se seguirá utilizando porque en los españoles el riesgo es bajito, específicamente en los españoles, pero como los europeos se la pasan viajando y cambiando de país en país, el problema fue que esos pacientes se metieron a España y usaron un medicamento que en España tiene aprobación. Entonces ahí está el comité del PRAC y la conclusión es que se seguirá utilizando en España y cada quien debe conocer su riesgo de granulocitosis por el uso de dipirona. Entonces los anglosajones, por ejemplo Estados Unidos y todos los países de habla inglesa, pues tienen restricción para el uso de este medicamento. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia no. ¿Mm? Muy bien. Eh, ¿Quieren un recreo o seguimos? Seguimos. Bien. Entonces en Colombia se usa la granulocitosis es pregunta fija de examen y el riesgo aparece cuando el medicamento se usa muchos días. ¿Sí? Entonces hay pacientes con dolor crónico severo hospitalizados, bueno, una dosis diaria de dipirona. ¿Por qué? Porque yo prefiero de pronto poner dipirona como analgésico en un paciente hospitalizado con dolor severo que ponerle morfina durante 10 días, porque
Poner morfina durante 10 días es igual a adicción. El paciente termina adicto. Entonces voy a sacar a un paciente de mi hospitalización adicto a la morfina, por darle morfina todos los días. ¿Sí? Es dipirona. Puede ser un reemplazo de la morfina que no genera adicción, pero que tiene ese problema de la agranulocitosis. Si yo sé, como médico hospitalario, porque ustedes trabajarán como médicos hospitalarios, que la dipirona no produce adicción, pero produce una granulocitosis, bueno, usted tiene que pedir por lo menos un cuadro hemático de entrada para ver en cuánto están los leucocitos y por allá a los 7 días le pide otro, ¿sí? A ver cómo van los leucocitos, porque qué tal ese paciente le haga una neutropenia, que en Colombia no es frecuente. El estudio del profesor Machado, que ya se los presenté ayer, y él también es autor del libro de fármaco que se recomienda para que lean, uno de los autores, hizo un estudio de identificación de reacciones adversas por dipirona en pacientes hospitalizados de tercer nivel. Conclusión, la granulocitosis tiene una prevalencia baja en Colombia, ¿no? Baja. El rash, el eritema en la piel, el 78% de los pacientes. Bueno, eso se puede presentar por infundir muy rápido el medicamento también. Entonces hay que infundirlo despacito. Dificultad respiratoria, choque anafiláctico, edema, hipotensión, todos estos síntomas son manifestaciones de anafilaxia. Anafilaxia. ¿Cuál es el tratamiento de la anafilaxia? ¿Cuál es el medicamento de primera línea para el tratamiento de una anafilaxia? La EPI. ¿Listo? Adrenalina. Y esas manifestaciones son de anafilaxia o de choque anafiláctico, reacción de hipersensibilidad de tipo o reacción adversa de tipo B, y las anafilaxias son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Acuérdense que la hipersensibilidad tiene 4 tipos. La anafilaxia es de tipo 1. Muy bien. Entonces, en Colombia no estamos exentos de la granulocitosis. Algunos pacientes la han tenido. La dipirona viene para inyectarse solita o viene en el migrinón con dipirona, isometepteno, cafeína en grajeas. Estos son puras grajeas, parecen dulces. La famosa Novalgina, metamisol sódico dipirona por vía oral, 50 tabletas. Pues tengan en cuenta que en Colombia existen varias presentaciones de la dipirona. Muy bien, muchachos. Muy bien. Unos mensajes ahí importantes. Los metaanálisis han encontrado que no existen muchas diferencias en cuanto a la eficacia entre los AINES. ¿Listo? Para el control del dolor de rodilla, de espalda, de cadera. O sea que la eficacia puede ser similar. ¿Sí? Por eso a veces diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, Advil gripa, ketorolaco. Puede ser similar la eficacia entre ellos, pero sí hay diferencias más marcadas en cuanto a la seguridad. En cuanto a la seguridad. ¿Listo? Y no olvidar las particularidades de cada uno que hicimos énfasis. Recientemente se publicó, o bueno, no tan reciente, la guía de infarto. Dicen en esa guía que todos los pacientes que ya se infartaron, infarto agudo del miocardio, todos van a necesitar aspirina, a menos de que esté contraindicada, pero a todos se les da ácido acetil salicílico y que esa aspirina tiene que ir acompañada de un IVP, para que no olviden esto de la guía de infarto. Después en medicina interna leerán toda la guía de infarto, pero pues aprovechamos este momento para dejar claro que pacientes infartados que van a utilizar ácido acetil salicílico por mucho tiempo tendrán que usar de forma concomitante los inhibidores de bomba de protones.
omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Bien. ¿Preguntas? ¿A dosis altas? Sí. Y en general, todos los AINES. Y en general, todos los AINES. El más gastrolesivo sería el naproxeno. El naproxeno, ¿sí? Lo que pasa es que la gente usa naproxeno 3 días, 4 días. El problema de la aspirina es que como es uso crónico, entonces los pacientes se infartan a los 50 años y tienen 30 años de vida más por delante, en donde durante 30 años más van a tomar aspirina. Entonces, como tienes una dosis acumulada tan alta de aspirina, el riesgo es considerable, ¿sí? Pero por el tiempo de uso, por el tiempo. Entonces, las reacciones adversas de los medicamentos también dependen, pues, del mecanismo de acción y algunas dependen del tiempo de uso. La dipirona, si yo me tomo una dosis de dipirona, el riesgo de granulocitosis muy bajita, ¿sí? Inexistente. Pero si yo uso dipirona 7 días, el riesgo es más significativo. ¿Listo? Entonces hay reacciones adversas que dependen del tiempo de uso. Una dosis, no pasa nada. 50 dosis, ya el riesgo es considerable. Por eso, en el artículo que les mandé del Alka-Seltzer, ¿ya los mandé o no? Ahora no estoy seguro. El de ahorita sí, ¿no? Y este se los compartí también, ¿no? Al comienzo del semestre, ¿o no? ¿No? Digamos que este artículo nos hace como un llamado de atención a lo incoherente que puede ser o la incoherencia que existe con el marketing farmacéutico y el uso que nosotros como médicos damos a las terapias, ¿no? Porque hay un nivel de incoherencia enorme. ¿En cuanto a qué? Que el Alka-Seltzer se promociona como un medicamento para aliviar síntomas intestinales. ¿Mm? Si uno busca Colombia, Alka-Seltzer, Colombia, Alka, pero no solo para la resaca, sino para la pesadez intestinal y, ¿sí? Entonces aquí dice original, Alka-Seltzer de Bayer, porque si es Bayer, bicarbonato de sodio, ácido cítrico y ácido acetilsalicílico. Y previene la acidez. Entonces se supone que este medicamento es para la acidez, ¿o no? Y las agrieras. Pero no tiene sentido que el ácido acetilsalicílico sea para la acidez, cuando es un medicamento ácido que produce acidez y que produce hemorragias de vías digestivas. ¿Mm? Entonces lo promocionan con una indicación que no tiene ningún sentido. Por ningún punto de vista farmacológico se podría decir que el ácido acetilsalicílico quita la acidez. Produce acidez, produce hemorragia. Entonces, si yo tengo una gastritis porque tengo Helicobacter pylori y tengo riesgo de hemorragia digestiva por Helicobacter y me tomo esto para quitarme la acidez del Helicobacter, solo es cuestión de días de terminar vomitando sangre. Con hematemesis, vómito en cuncho de café, sello rojo, como nos enseñan en semiología. ¿No les parece incoherente? A mí sí. No sé. ¿Le mandamos una carta al envío o qué? Si quieren, nos sentamos usted y yo y hacemos un documento oficial como derecho de petición. Y usted puede en algún futuro Me decir, apunta vea, también, profe. vea el impacto que yo como médico, siendo estudiante, tuve. ¿Sí?
porque cogí un libro de fármaco, justifiqué por qué esto no se puede publicitar como un antiácido, porque son medicamentos asociados a acidez, ¿o no? ¿Qué dicen? Hagámosle, y lo hacemos, y que nos odien, que los de Bayer nos odien, nos detesten, no me importa. Pero es que ¿cuánta gente no consume Alka-Seltzer en Colombia? Mucha, y se pueden estar tomando uno al día, después de cada almuerzo, ¿sí? O por Helicobacter, porque en Colombia el Helicobacter es endémico. Y acidez, antiácido, esto es una locura, ¿sí? Y yo no sé, a mí me llama mucho la atención, yo no sé si a los otros médicos, pero a mí personalmente me llama mucho la atención. Entonces, este artículo tiene que ver con eso, ¿sí? Donde hacer un llamado de atención al Alka-Seltzer y a los médicos. ¿Cómo es posible que un medicamento se promocione para acidez cuando tiene aspirina, que sabemos que produce hemorragias digestivas? Entonces aquí hacen toda una revisión interesante y dicen, vea el riesgo, el exceso de riesgo, el exceso de riesgo para una hemorragia digestiva si el paciente, por ejemplo, tiene más de 60 años y se expone a aspirina. Entonces, ahí están evaluando dos variables. Tener 60 años y tomar Alka-Seltzer multiplica el riesgo de hemorragia 14 veces. ¿Sí? O digamos, sí, la tasa de incidencia 14.4 por cada 10.000 personas año, por 1.000 personas año. El riesgo se multiplica un montón. Si es mayor de 60 y si toma Alka-Seltzer. Pero si el paciente es mayor de 60 y tiene antecedente de úlcera péptica, el riesgo se multiplica 86 veces. Entonces esto es una locura, ¿sí? En conclusión, después de estos documentos, en España quitaron la aspirina dentro de la cárcel. Aquí en Colombia todavía no. Entonces, bueno, me avisen, hacemos la carta, ¿sí? Mire, aquí menciona que lo dejen. Uno dice, bueno, deje el ácido acetil salicílico porque me sirve para el guayabo, déjelo. Pero no ponga que es un antiácido. Esto es publicidad engañosa, fraude publicitario, no sé cómo se llame eso, pero a mí me preocupa, ¿sí? Ustedes me avisan y sacamos un tiempo y nos sentamos a escribir sobre esto y le mandamos una carta al INVIMA. ¿Listo? De por qué se Dale, promociona. profe. Y, Hace ya, cuando y, da la le- asesoría. y yo les mando este artículo, ya, ¿sí? Francisco José de abajo, ya se he dicho, es una de las personas que más sabe en el mundo de farmacología y de farmacoepi y de seguridad de medicamentos. Él fue el autor principal de este artículo y a mí me dio pena una vez con él. Vino a Colombia a dar una charla y adivinen que le dio gastritis, tenía una gastritis en el hotel y le ofrecieron Alka-Seltzer con aspirina. Él no lo podía creer, ¿sí? Él me contaba esa historia y yo, profe, qué pena. Pido disculpas en nombre de los colombianos. Además que el artículo no es tan nuevo, 2009, y él vino hace, no sé, 3 años, 4 años. Ay, tengo gastritis. Ay, sí, doctor, le recomendamos una Alka-Seltzer, aquí eso es bueno para la acidez. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, ya saben, nos vamos a reunir y vamos a hacer una carta de INVIMA como derecho de petición. Eh, ahora sí sigamos con el resto de la clase. ¿Qué tema sigue? Como estamos en cascada inflamatoria, seguro que sigue el... Opioides, creo. O Yeca y Ara, si no No, estoy mal. opioides. Faltan los opioides, los antihistamínicos, los antileucotrienos. Vemos aquí un segundito el planeador. AINES, opioides, corticoides. Veamos corticoides. ¿Listo? Como para seguir ahí en la cascada de la inflamación. Corticoides. Igual opioides los vamos a ver también.
Entonces, los corticoides, además de tener propiedades antiinflamatorias, como lo tienen los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, bueno, estos son antiinflamatorios esteroideos, ¿listo? Entonces conservan las propiedades antiinflamatorias por inhibición o por bloqueo de los mediadores inflamatorios, porque tienen efectos en la transrepresión. Ya vamos a ver que los corticoides tienen doble o triple mecanismo de acción. Hace una semana salió otro mecanismo de acción de los corticoides, artículo que tengo pendiente por leer, pero otro más, ¿sí? Los corticoides tienen muchos mecanismos de acción. Y dos mecanismos de acción muy importantes de los corticoides es la transrepresión que tienen para disminuir la síntesis de mediadores inflamatorios y la transactivación que tienen para inducir mediadores antiinflamatorios. Entonces tiene doble mecanismo de acción genómico, ¿sí? Entonces tiene sus propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades inmunosupresoras. Los corticoides son potentes inmunosupresores, ¿sí? Entonces disminuyen la respuesta linfocitaria, la activación de linfocitos, el recuento de linfocitos. Los pacientes utilizando corticoides de forma crónica hacen linfopenia. Linfopenia. ¿Alguna enfermedad de transmisión o infecciosa que genere linfopenia? Famosa en el mundo y en Colombia, pues, por supuesto. ¿Qué enfermedad es típica? Infecciosa por generar linfopenias severas. Entonces, el HIV, una enfermedad que genera mucha linfopenia, y los corticoides pueden hacer lo mismo, pueden generar esa misma linfopenia. Entonces, los pacientes están tan inmunosuprimidos con corticoides que tienen infecciones oportunistas. ¿Listo? Tiene propiedades antiproliferativas. Entonces, a los corticoides les atribuyen también mecanismos o efectos antitumorales. Y tienen efectos vasoconstrictores, porque como la histamina es vasodilatadora, ellos inhiben la liberación de histamina y además son medicamentos que aumentan la retención de sodio. Entonces, al retener sodio, pues aumenta la bulimia y los pacientes terminan con hipertensión. Entonces, esta imagen, pues, nos resume de forma muy general lo que son los efectos de los corticoides. Hay más efectos en los lípidos, en el sistema nervioso central, en el hueso, en los ojos, pero estos son como los efectos globales de los corticoides. ¿Listo? Ya saben por fisiología que la palabra viene de corteza, que es en donde se sintetiza el corticoide, ¿no? En la corteza, en la glándula suprarrenal. Y esteroide por la estructura que tienen, todas son estructuras esteroideas. Entonces los corticoides, pues son un gran número de hormonas esteroideas y todos sus derivados que se producen en la corteza de las suprarrenales y que se liberan por diferentes estímulos. Y se dividen en los mineralocorticoides, los gluco y los andrógenos. Esos son los principales corticoides que tenemos. Y la diferencia entre los mineral y los gluco es que los mineralocorticoides tienen mucho efecto en los electrolitos y los gluco tienen mucho efecto en la glucosa. Principal mineralocorticoide del cuerpo, la aldosterona. Principal glucocorticoide del cuerpo, el cortisol. Este es el eje hipotalámico, hipoficiario adrenal. Entonces, la liberación CRH, ACTH para liberar en la suprarrenal,
el principal glucocorticoide, que es el cortisol. Y hay diferentes factores, ¿no? Para estimular la liberación del cortisol, el estrés, la hipoglicemia, ¿sí? La inflamación. ¿Por qué es importante conocer el eje? Porque cuando yo administro un corticoide sintético por vía oral, inyectado, pues el eje se suprime. Entonces los pacientes usuarios crónicos de corticoides pues no liberan CRH y dejan de liberar ACTH y dejan de liberar su propio cortisol y lo único que tienen es principio activo circulando. Entonces los corticoides bloquean el eje, lo bloquean. ¿Sí? Porque como el sistema es de retroalimentación negativo, no tendría por qué liberar ni CRH ni ACTH. ¿Listo? Entonces el eje queda bloqueado. El eje queda bloqueado. Esto ya lo saben por fisio. ¿Sí? Las capas que tienen, la capa que tiene la suprarrenal y el cortisol se sintetiza en la fascicular. ¿Listo? Y el mineralocorticoide en la capa glomerular. Esta es la estructura básica de todos los corticoides. Entonces, todos los corticoides tienen este anillito, que es un anillito esteroideo, ¿sí? Que se conocen como los gonanos también. Entonces, todas las hormonas sexuales también tendrán este anillo. Y muchos medicamentos que tienen este anillo, pues serán derivados esteroideos. Derivados esteroideos. Entonces, ustedes pueden estar hablando de cualquier medicamento más adelante que les pongan a hacer una exposición de falla cardíaca y los antagonistas del receptor mineral, que son estructuras esteroideas, y los que no son esteroideos. Porque cuando la estructura difiere, cambian las reacciones adversas. Entonces, todos los esteroides conservan esta estructura, todos, todos. Bien, entonces están los corticoides naturales, que son los que sintetizamos, y los sintéticos, los que producen los laboratorios farmacéuticos. Prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona, ¿sí? Prednisona, todos conservan la estructura, el anillito. Lo que cambian son sus grupos funcionales. Y al cambiar estos grupos funcionales, ¿listo? Esto no es metil, pues sí, metil porque metil, ahí está la estructura química. Al cambiar esos grupos funcionales, adicionar, quitar, cambia el comportamiento de la molécula, la afinidad, la selectividad que tenga por el receptor. Es decir, cambia la farmacocinética. Pero el farmacóforo es el mismo. ¿Cuál es el farmacóforo? La estructura básica, este anillo. Eso se conoce como farmacóforo. Señor, ¿te oímos? Profe, la hidrocortisona tiene la misma estructura que el cortisol, entonces es como sería un suplemento como el cortisol, ¿o qué? Es un análogo. Es un análogo. Tal cual. Más adelante aparece por ahí. ¿Listo? En alguna diapositiva. Pero es un análogo. ¿Sí? Es un análogo. Entonces, por eso casi todos, ahorita lo vamos a ver, en cuanto a su potencia, se comparan con la hidrocortisona. ¿Listo? En su potencia, porque ellos se clasifican según su potencia, todos se compararán contra la hidrocortisona, porque se supone que la hidrocortisona es la copia del cortisol. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Importante, el pico, cómo se libera el cortisol. Entonces, por la mañana es el pico más importante para liberar el cortisol. Eh, Cuando la gente toma corticoides, debería tomarse el medicamento a la hora del pico del cortisol. ¿Para qué? Para no interferir tanto con el ritmo circadiano de los corticoides. Porque el paciente libera cortisol por la mañana, fisiológicamente, en la madrugada, y yo le puedo decir al paciente, si él me pregunta, oiga, ¿a qué horas me tomo este medicamento que puede ser prednisolona? Yo le puedo decir que se lo tome a las 9 de la noche. Pues hace otra CMAX, pero por culpa del medicamento. Entonces el paciente tendría dos picos de cortisol o de corticoides, pues que no es tan fisiológico. Lo fisiológico es hacerle pico de cortisol por la mañana. Por eso, la cronofarmacología y la cronoterapia se trata de estudiar en qué momento del día es más adecuado tomar el medicamento según nuestra fisiología.
porque no es lo mismo tomárselo por la noche que por la mañana. Hay medicamentos que es indiferente, no pasa nada, da lo mismo mañana o noche. Han hecho muchos estudios con los antihipertensivos, ¿no? Es mejor tomarse el antihipertensivo por la mañana o por la noche, porque como la presión arterial varía durante el día dependiendo de estas hormonas y de las catecolaminas, pues ¿qué es mejor? Mañana o noche, los estudios dicen que no hay diferencias entre tomarse el antihipertensivo por la mañana o por la noche. Pero hay otros estudios que dicen que es mejor por la noche, porque disminuye más los infartos. ¿Sí? Eso es una discusión ahí interesante, larga, que se puede dar desde la farmacoterapia. ¿Listo? Pero en general los metaanálisis dicen que los antihipertensivos se deben administrar cuando el paciente se sienta más cómodo, cuando le quede más fácil. El paciente está todo el día por fuera de la casa y no saca los medicamentos fuera de su casa. Tómeselo a las 9 de la noche que tiene la mesita de noche ahí y ahí tiene el medicamento. Entonces es una decisión más basada en la conveniencia del paciente. Y uno habla con el paciente porque él pregunta, doctor, por la mañana me queda muy difícil tomármelo. Bueno, por la noche, ¿a qué hora? No, a las 10, ¿no? A esa hora está bien y esa hora no impactaría de forma significativa la eficacia o la seguridad, pero casi siempre los corticoides se deberían administrar por la mañana, tipo 7 a.m., para coincidir con este pico y que no tengamos tanto impacto sobre los ritmos circadianos. Y lo otro, que más o menos al día uno produce 10 miligramos de cortisol. Entonces, cualquier dosis de medicamento de estos corticoides que superen esta concentración bloquearían el eje. Porque si yo le estoy dando una dosis equivalente a esos 10 miligramos de cortisol, el eje se bloquea. Esto queda bloqueado. Y hay dosis de 20, 40, 50 miligramos. ¿Mm? Entonces es muy fácil bloquear el eje del cortisol. ¿Listo? Cualquier dosis que supere eso, bloquearía el eje. Bien. Diferencia entre cortisol y cortisona, porque aquí nos hacen como nos muestran la diferencia entre el cortisol y la cortisona. ¿Listo? Es que el cortisol es biológicamente activo y cuando ese cortisol pasa por una deshidrogenasa, pasa por esa deshidrogenasa, se pierde el hidrógeno y aparece la cortisona, que es la forma biológicamente inactiva. Bien, entonces cortisol, cortisona, el cortisol es la forma activa y la cortisona la forma inactiva. Lo que mencionábamos, uno produce 10 miligramos en promedio, ¿no? En promedio de cortisol diarios y de aldosterona, 0.125 miligramos al día. Entonces yo puedo bloquear esto a punta de medicamentos o puedo sustituir esa concentración con medicamentos. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de efecto que tienen los corticoides, su vida media y su potencia, los corticoides se clasifican así: corticoides de vida media corta, vida media intermedia, vida media larga, mineralocorticoides por sus efectos y corticoides potentes, baja potencia y potencia intermedia. ¿Te oímos? De lo que tú quieras hacer con el paciente. Si el paciente está severamente inflamado, tiene una respuesta, por ejemplo, estos cuadros clínicos de tormenta de citoquinas, ¿no? Los pacientes que hacen una tormenta de citoquinas, pacientes están tremendamente inflamados. Entonces la inflamación los va a matar por la tormenta de citoquinas.
Yo prefiero utilizar un corticoide de alta potencia, porque son los que más potencia antiinflamatoria tienen. Entonces, ¿qué tiene el paciente? No, tiene una crisis lúpica y manifestaciones del sistema nervioso central, está alucinando por el lupus. La señora hay que desinflamarla rápido. Es más razonable utilizar un corticoide de alta potencia. ¿Listo? No, que es para una dermatitis ahí que tiene la cara pequeñita, no tan severa. Bueno, yo puedo utilizar hidrocortisona tópica, porque no necesito tanta potencia antiinflamatoria, porque la inflamación no es severa, porque es la cara. La cara es una zona muy sensible a los corticoides. Entonces, en dermatología prefieren utilizar corticoides de baja potencia para la cara, para no tener los efectos adversos de los corticoides sobre la piel, porque se sabe que los corticoides, como son inmunosupresores, entonces inmunosuprimen la piel, aumentan el riesgo de infecciones en la piel y como disminuyen la diferenciación celular, la piel se atrofia con el uso de corticoides. Si yo utilizo un corticoide potente en la cara, betametasona, voy a tener más atrofia de la piel, más problemas cutáneos. Pero si uso un corticoide de baja potencia como la hidrocortisona en la cara, tengo menos reacciones adversas. Entonces más o menos depende de eso, de qué es lo que estás buscando con el paciente. Bien. Entonces si el paciente está severamente inflamado, no, dexametasona. Entonces los pacientes en cuidado intensivo, dexametasona. ¿Listo? Para la inflamación severa. ¿Se oye? Pregunta, señor. ¿Se te cortó? Mm, digamos que el uso de corticoides en paciente choqueado es controversial, ¿no? Eh, solo cuando es un choque severísimo, muy severo, y las otras medidas no han funcionado adecuadamente. ¿Mm? Se podría considerar el uso de corticoides como metil, dexa, beta también se puede utilizar, pero usualmente los potentes, ¿sí? Pero el uso de corticoides en choque es un poquito controversial y lo que dicen las guías de sepsis es que el paciente tiene que estar muy grave y tiene que ser un choque severo para considerar el uso de los corticoides. Porque si es una sepsis no tan severa, un choque no tan severo, el uso de corticoides puede aumentar la mortalidad. ¿En quiénes disminuye la mortalidad? En los severamente enfermos. Severamente enfermos. Por ejemplo, guía colombiana de neumonía. Ellos dicen, guía colombiana de neumonía, después de que habla de todos los antibióticos, al final dicen, oiga, algunos corticoides se pueden utilizar en pacientes con neumonía grave. ¿Listo? Y uno ahí busca los estudios y han utilizado de todos los corticoides, ¿sí? Desde prednisolona hasta dexa, metil, hidro, todos, ¿sí? Entonces tampoco hay como mucho consenso en cuál. Solo te dicen, pues este estudio de Mikami, que incluyó 30 pacientes, 31 pacientes, pacientes con neumonía adquirida en comunidad, hospitalizados, les dieron prednisolona 40 IV diario por 3 días nomás, porque todo el mundo sabe que usar corticoides más días es complejo, se inmunosuprimen y se mueren más. Entonces tampoco hay mucho consenso de cuál utilizar, de cuál, ¿sí? Pero usualmente se utilizan los que vienen por vía endovenosa, que son metil, la hidro y la dexametasona. Por ejemplo, el paciente con COVID-19 severos en cuidado intensivo, la que se usa es la dexa. ¿Listo? Pero se supone que el paciente debería estar gravemente enfermo, ¿sí? Con síntomas de severidad, severas, cuadros severos. Porque si la severidad no es muy alta, el uso de corticoides es peor, aumenta la mortalidad. ¿Listo? Entonces, en choque, tiene que estar el paciente muy grave para decidir utilizar un corticoide. Porque si no está grave, la mortalidad aumenta.
y ya han pasado por vasopresores, por adrenalina, vasopresina, azul de metileno. Paciente sigue choqueado, póngale un corticoide porque la inflamación lo está matando y hay que subir la presión arterial, y como los corticoides suben un poquito la presión arterial porque tienen efectos vasoconstrictores, podría ser interesante utilizarlos. ¿Listo? Ese tema es chévere. Corticoides en choque. Y lo mismo, controversial, pero casi todas las guías dicen al final que recomienda en sepsis severa. En el otro tipo de sepsis, los pacientes se mueren más por culpa de corticoides. ¿Vamos? Eh, entonces se clasifican en vida media, potencia y efecto. En rojo, los que tienen efecto antiinflamatorio. En azul, como la fludrocortisona, tienen más efecto hidrosalino, retienen mucha sal. Y casi todos los corticoides lo que más tienen es efecto antiinflamatorio. Entonces, lo que tú ahorita decías, la hidrocortisona, como es un análogo igualito al cortisol, entonces uno asume que su eficacia y su potencia en cuanto a la propiedad antiinflamatoria y la retención de sal es uno, porque la hidrocortisona es cortisol. Entonces, todos los demás los vamos a comparar contra la hidrocortisona. Se van a comparar, ¿sí? Contra la hidrocortisona. Entonces, la cortisona será menos antiinflamatoria y menos retenedora de sodio que la cortisona. ¿Listo? Pero cuando empieza a aparecer la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, lo que se nos está diciendo es que esto es de 4 a 5 veces más potente que la hidro. ¿Listo? Que la hidro. Como quien dice, yo necesitaría 4 veces menos la dosis de la predni para acercarme a lo que es el cortisol. ¿Vamos ahí? Y si uso dexametasona, necesito 30 veces menos la dosis de la hidrocortisona, o sería el equivalente de hidrocortisona, para calcular las equivalencias, pues necesito 30 veces menos dosis, porque es 30 veces más potente. ¿Estamos? Bien. Vida media corta, hidro y cortisona de 1 a 12 horas. Vida media intermedia de 12 a 36. Vida media larguísima de 36 a 55 horas. La beta y la dexametasona tienen vidas medias muy largas, muy prolongadas, de 3 días. ¿Sí? Por eso en la práctica clínica a veces ponen dexametasona cada 72 horas. ¿Sí? En COVID la ponen de forma diaria, pero porque así hicieron el estudio de COVID con Dexa. Pero a veces, como tienen vidas medias tan largas, entonces a las mujeres que tienen amenaza de parto pretérmino y toca hacerles una maduración pulmonar, pues la pueden hacer con betametasona y le ponen una dosis hoy a las 5 de la tarde y mañana, 12 horas después, le ponen la otra dosis. ¿Sí? Yo no necesito ponerla cada 4, cada 6 horas, cada 8. Si sus vidas medias son más prolongadas, puedo espaciar el tiempo de administración. Entonces, entendido esto, podríamos hablar de cada farmacocinética de cada uno, pero pues no es, pues no me parece tan adecuado hablar y desgastarnos aquí, recitar la farmacocinética de cada uno. Entonces dejemos algunos mensajes globales de la farmacocinética de los corticoides. Tienen buena disponibilidad por vía tópica, cuando me lo unto, cuando me lo aplico sobre la piel, tienen absorción sistémica. Por eso es que los corticoides por la piel no se ponen más de 15 días, en términos generales, no más de 15 días, porque después de 15 días todo el corticoide está en la piel y está en la sangre, con todas las reacciones adversas sistémicas que tienen los corticoides. Su absorción no varía mucho con los alimentos, pero se recomienda que se lo tome por la mañana para el pico del cortisol. Tienen una afinidad, o sea, una
las globulinas fijadoras de corticoides del plasma. ¿Listo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque las hormonas sexuales también viajan unidas a esto, a la globulina fijadora de corticoide. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales son corticoides. Entonces las hormonas sexuales compiten con el sitio de unión de estos corticoides. ¿Mm? Se metabolizan a nivel hepático y tienen aclaramiento renal. Vías de administración de los corticoides, todas las que se quieran imaginar. Intramuscular. Ustedes mandarán corticoides intramusculares, administrarán corticoides endovenosos por vía oral, cuando sean ortopedistas. Esto cuando sean médicos generales. Van a utilizar las vías que están en rojo. Pero cuando sean ortopedistas, utilizarán la vía intraarticular. Los ortopedistas utilizan corticoides en las articulaciones para problemas inflamatorios, pero se requiere de cierta experticia para administrarlo dentro de una articulación. ¿Listo? Tópico, ni se diga. Creo que uno de los medicamentos más prescritos en Colombia después del acetaminofén son los corticoides tópicos. ¿Sí? Los corticoides tópicos. Y valdría la pena hacer un estudio ahí, ¿no? De cuánto es el tiempo promedio, por ejemplo, allá en Armenia. El tiempo promedio de los pacientes a los que se les prescribe un corticoide, bueno, ¿cuánto es el tiempo promedio que aparece en la fórmula médica? ¿5 días? ¿15 días? Si la fórmula de allá dice, no, duración de la terapia, 30 días, eso puede ser un error de medicación, porque los corticoides normalmente no se mandan 30 días sobre la piel. ¿Listo? Entonces, una idea más de investigación ahí. Ustedes tienen que hacer tesis, ¿no? Trabajo de grado, ¿no? Sí, pero creo que sí. Ustedes Pero hay hacen, varias opciones. hay varias opciones, ¿no? Diplomado, con una opción de grado y como semilleros también, como semilleros. Entonces, hay estudios que se llaman estudios de utilización de medicamentos. Hay dos formas de abordar el estudio y una forma de abordar el estudio es estudios de prescripción e indicación. Entonces uno se coge las historias clínicas de la clínica, me olvidó el nombre de la clínica allá, del niño, y se busca todos los pacientes que recibieron un corticoide. Se cogen todas las fórmulas y la fórmula tiene un pedacito que dice duración de la terapia, corticoides tópicos, duración de la terapia. Entonces empiezan a aparecer fórmulas de 30 días, 15 días, 20 días, 60 días, ¿no? Y uno le saca un promedio y uno dice, oiga, en promedio, aquí en Armenia, las fórmulas de corticoides tópicos son de 42 días. Bueno, entonces uno hace una discusión diciendo que no es tan razonable que en promedio se esté utilizando el corticoide por 42 días. ¿Sí? Porque esas no son las recomendaciones de uso tópico de corticoides. Inhalados para rinitis y asma. Entonces, corticoides inhalados y spray nasal, beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona. Todo esto ustedes lo formularán en pacientes con rinitis y con asma. Y BIM, beta, dexa, hidrometil, oral, dexametasona. No se les olvide que en Colombia existe la dexametasona por vía oral y tiene muy buena biodisponibilidad, muy buena. Y la dexametasona se utiliza en niños con CRUP, que tienen estas laringotraqueobronquitis. CRUP, después en pediatría van a ver el CRUP, se usa en CRUP, CRU. Entonces son muy utilizados en enfermedades respiratorias. ¿Listo? A nivel intraarticular, dejemos del ortopedista, tópico. Todo esto viene tópico. ¿Mm? ¿Qué es importante? Que en regiones sensibles como la cara, no utilizar corticoides potentes. Los dermatólogos lo hacen, pero porque son expertos en corticoides tópicos y en enfermedades de la piel. Pero uno de médico general
puede estar ahí fallando en corticoides potentes sobre la piel, sobre todo cuando la terapia se les prolonga. ¿Te oímos? Eh, Están contraindicados porque como los corticoides producen osteoporosis, debilitan el hueso. Entonces, hay una guía colombiana, de hecho, que se llama Manejo de Osteoporosis Inducida por Corticoides. Inducida por... Entonces, los corticoides son una causa. Una causa. ¿Era esta? Debe ser esta. Actas de Hermosino, ¿de qué? ¿Esta era la guía colombiana? No. Colombia. ¿Era esta? Hay diferentes tipos de osteoporosis. Eh, Esta, mira. Guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de osteoporosis inducida por corticoides. No la posmenopáusica, pero hay pacientes jóvenes con enfermedades autoinmunes que necesitan corticoides toda su vida y después de 15, 20 años tienen osteoporosis inducida por corticoides. Entonces, recientemente la Sociedad Colombiana de Reumatología publicó cómo prevenirla y cómo tratar esta osteoporosis por los corticoides, porque los corticoides son potentes medicamentos para inducir osteoporosis en los pacientes. Entonces, mire, otra guía más, muchachos, que tenemos que leernos, ¿sí? No me la he leído, pero por lo menos sé que existe y que está ahí y que, bueno, tendré que sacar un tiempito para leérmela, ¿sí? Y aquí hacen unas definiciones interesantes, ¿no? Interesantes de cuáles son los pacientes que tienen riesgo de fractura, ¿sí? ¿Cuánto sería la dosis alta de corticoides para decir que hay riesgo? Entonces, vea, una dosis de 30 miligramos de prednisolona al día, eso es altísimo, porque decíamos que cortisol son 10, es 30, mucho, ¿sí? O una dosis acumulada, que les dije, hay reacciones adversas que dependen de las dosis acumuladas. En el caso de la dipirona, 5 gramos durante un año. ¿Y cuánto es un tiempo prolongado de corticoides? 3 meses. Y hay pacientes que toman corticoides toda la vida porque tienen que estar inmunosuprimidos por la enfermedad que tengan. Entonces, espero en algún momento echarle una leidita a esta guía, pero los corticoides son potentes medicamentos inductores de osteoporosis. ¿Listo? Vamos a terminar con esta diapositiva. Les dije al comienzo que los corticoides tenían dos mecanismos de acción, ahora más, con el artículo de hace una semana, más. Pero bueno, por lo menos aprendamos los que se saben que existen hace mucho tiempo, que son el mecanismo de transactivación y transrepresión. Todos los simpático-miméticos, todos los colinérgicos que vimos, ¿dónde tienen su diana farmacológica? ¿Cuál es el receptor? ¿Dónde está localizado el receptor de esos medicamentos? Sí, ¿dónde se localizan esos receptores? Es decir, sí, en el corazón, ¿sí o no? Y en esos No, tejidos, ¿en qué parte de la célula? ¿Son receptores nucleares? ¿Receptor del núcleo? ¿Son receptores citoplasmáticos? Es decir, un receptor que esté aquí dentro del citoplasma. ¿O son receptores transmembrana? Transmembrana, porque la proteína G es un receptor transmembrana. El canal GABA de cloro es un receptor transmembrana. Los canales iónicos de sodio, de calcio, de potasio, son receptores transmembrana. Pero los corticoides tienen receptores en las membranas de la célula y en el núcleo, allá en el DNA, véanlo.
Entonces, los corticoides tienen receptores localizados en membranas celulares y receptores nucleares. Receptores nucleares. Por eso es que se dice que los corticoides tienen mecanismo de acción nuclear y el otro mecanismo de acción será no nuclear. ¿Sí es claro el mensaje, no, estimados? Eso no se le puede olvidar nunca, nunca. Usted no me puede hacer quedar mal allá en el internado cuando el internista le pregunte cuál es el mecanismo de acción de los corticoides. Y usted confiado y seguro de su conocimiento le dice, profe, ¿de cuál quiere que hablemos? ¿De los nucleares o de los no nucleares? Entonces ya, profe dirá, este man ha leído el mecanismo de acción. ¿Sí? No habla del nuclear. Profe, el núcleo tiene ta, 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 ta. Ibas a decir algo, pero te interrumpí, qué pena. Entonces, acuérdense que, como devolviendo un poquito la película, ¿no? Farmacodinamia, el estudio del principio activo con la unión del receptor. Pero la pregunta es, ¿en dónde está ese receptor? ¿En dónde queda? Entonces, los receptores se pueden localizar en las membranas de las células, que serán receptores transmembrana. Y los receptores transmembrana normalmente son receptores de proteína G, receptores canales iónicos, todos, sodio, calcio, potasio, todos los canales iónicos que se imaginen, y los receptores de tipo tirosina quinasa, los receptores de tipo TK, porque la tirosina quinasa es un tipo de receptor transmembrana, y cada uno de estos puede ser un receptor farmacológico. Los simpático-miméticos se unen casi siempre a receptores tipo proteína G, que son transmembrana. La insulina se une a un receptor de tipo tirosina quinasa, que es transmembrana. Los bloqueadores de los canales de sodio, calcio, potasio se unen a canales iónicos transmembrana. Hasta ahí, súper claro. Pero hay unos receptores que están dentro del núcleo de las células y son conocidos como receptores nucleares, que son estos receptores, que se conocen como los elementos de respuesta a los glucocorticoides. Receptor de los corticoides, un complejo, ¿sí? O un segmento del DNA que es sensible a los corticoides. Los elementos de respuesta a los glucocorticoides. Entonces, esta será la fracción que actuará como receptor para el corticoide de este pedacito. Y se conocen así como los elementos de respuesta a los corticoides. Entonces, el corticoide llega, la estructura que vimos, difunde, difusión pasiva, lo coge un transportador allá citoplasmático y ese transportador se lo mete al núcleo y cuando llega al núcleo se dimerizan esos transportadores, se une y le dice al DNA, amigo, momento de transcribir. ¿Sí? Tenemos que hacer un proceso de transactivación. Tenemos que transcribir. Transcríbase un RNA mensajero para sintetizar alguna proteína. Entonces los corticoides tienen un mecanismo de transactivación y es un mecanismo nuclear. Es un mecanismo de acción genómico. Genómico. Porque implica la transcripción de genes para sintetizar finalmente una proteína. Pero los corticoides tienen mecanismos de todo lo contrario a la transactivación, que son transrepresión. Según el corticoide, ¿listo? A factores como el factor nuclear kappa beta. Acuérdense que el NF-κB, beta, factor nuclear kappa beta, es un importante factor de transcripción para citoquinas proinflamatorias. Por eso el kappa beta siempre ha sido estudiado en pacientes quemados, con infecciones severas, en COVID, inflamación severa, sepsis, bueno, todo lo que tenga que ver con inflamación, siempre encontrará el factor nuclear kappa beta, porque cuando ese man se activa, el cuerpo produce unas citoquinas superinflamatorias que uno termina inflamado por todos lados y muerto de la inflamación. Entonces, ¿qué hace el corticoide? Se le fija el factor nuclear kappa beta y no lo deja que se una al elemento de respuesta kappa beta de la secuencia de DNA,
y no se transcribe ningún RNA mensajero y no aparecen las citoquinas inflamatorias. No aparecen. Estas proteínas, las de arriba, la secuencia de aminoácidos, velo ahí, 20 aminoácidos, una proteína. Esas proteínas son antiinflamatorias por procesos de transactivación. Pero los corticoides también inhiben la síntesis de proteínas inflamatorias, que son estas citoquinas. No aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque el kappa beta estaba bloqueado. Conclusión, los corticoides tienen un mecanismo de acción genómico que ocurre en dos fases o en dos procesos. La transcripción y la transrepresión. Ese es el mecanismo genómico de los corticoides. Y ese mecanismo de acción ocurre a dosis bajas de corticoides. Pero les dije que hay un mecanismo de acción que no depende de los genes de la célula, que depende de los receptores que tienen aquí en la membrana. Aquí. Que los corticoides también tendrán mecanismo de acción por estos receptores transmembrana. Bien. Vamos. Ahora sí, ¿no? Súper claro. Entonces, por eso la primera diapositiva decía que los corticoides tienen procesos de transrepresión y transactivación para sus propiedades antiinflamatorias. Pero habrán otros mecanismos de acción, otros, en donde participen otros receptores, los canales de sodio, receptores transmembrana, otros mecanismos. Bueno, muchachos, creo que por hoy ha sido suficiente. Hágale, ¿ya tienen las preguntas? Yo también, doctor. ¿Y de qué vamos a hablar? Más o menos. Simpaticolíticos. Bueno, entonces el miércoles, ¿a qué hora es que salen de la clase ustedes? ¿Por la noche? ¿A las 6? Eso. Nos vemos por ahí tipo 7. Ustedes invitan el tinto. Listo, doctor. Bueno, juiciosos, Hasta que les luego. vaya bonito.